El plan de clase. Hoy, en este día, les traigo la presentación de lo que es un plan de clase. El plan es la idea preconcebida y la planificación el medio por el cual dejamos plasmado el plan. ¿Qué significa esto? Significa que previo a iniciar la escritura de un plan, pues debemos tener una idea preconcebida. Y luego de tener ya esa idea preconcebida y saber exactamente lo que nosotros deseamos, pues empezamos a escribir. Por eso se dice que la planificación es el medio por el cual dejamos plasmado el plan. En esta fotografía podemos observar a una de las docentes de San Andrés Sascabajá elaborando un plan de clase. En la docencia, el plan y su respectiva planificación son importantes porque contribuyen a reducir imprevistos durante el desarrollo de la clase y prever cuáles serán las competencias, cuáles serán los indicadores de logro y cuáles los contenidos que se alcanzarán a lo largo de un periodo determinado. Estamos hablando de un plan de clase. De esa cuenta entonces que el plan y la respectiva planificación, ya aclaramos lo que es, pues contribuyen a reducir imprevistos, es decir, que durante el desarrollo de la clase no vamos a tener el problema de repente de encontrarnos con que no sabemos qué hacer, con que no tenemos las actividades previstas o con que no tenemos los recursos que se necesitan para poder llevar a cabo las actividades que están planificadas. Y por supuesto, entonces tenemos que prever qué competencias vamos a desarrollar. Esas competencias deben ser necesariamente del CNB, del Currículum Nacional Base. ¿Qué indicadores de logro tenemos planteados? Porque con base en los indicadores de logro se realizará la evaluación de los contenidos que se van a desarrollar. Y esto, vuelvo a indicar, será a lo largo de un periodo determinado de clase. Planeación versus planificación. Cuando hablamos de planeación y planificación, muchos consideran que es exactamente lo mismo, o sea que son sinónimos. Sin embargo, existe una diferencia bien marcada. ¿Y cuál es esta diferencia? Planeación, lo voy a explicar de la siguiente manera. Planeación podemos pensar que es cuando el águila está sobrevolando un área de terreno y en ese momento pues detecta un conejito que está corriendo entre el monte. Entonces desde ahí arriba está planeando, observando los movimientos del conejo, si está corriendo, si está detenido comiendo, y está planeando a nivel de idea, de pensamiento, cómo va a hacer para deslizarse, bajar y cazarlo. Toda esa idea, toda esa preconcepción se llama planeación, y de hecho el águila está planeando en lo alto. Cuando ya tiene exactamente la distancia, la velocidad con que debe descender y la dirección con la que debe volar, ya tiene la velocidad del viento, la dirección del viento. Cuando tiene todo establecido, entonces se lanza en picada y ejecuta lo que ha planificado, es decir, escribe todo lo que a nivel de idea había estado realizando cuando planeaba. Entonces, planeación es pensar en lo que vamos a hacer, tomar en consideración todos los aspectos que debemos tomar en cuenta. Y planificación es la acción de escribir lo que habíamos planeado. De igual forma, la planificación pues permite prever las actividades, no solo las competencias, los indicadores de logro y los contenidos, sino que también las actividades, los recursos y las técnicas de evaluación que se van a utilizar para asegurar el alcance de los elementos curriculares. Los elementos curriculares ya sabemos que es
La planificación son las competencias, son los indicadores de logro, son los contenidos, son las actividades, son los instrumentos de evaluación, son los recursos. Esos son los elementos curriculares. Planificar entonces es el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. ¿Qué significa? Significa tomar decisiones. En el caso de la planificación de los aprendizajes, son las y los docentes los primeros responsables de planear la tarea educativa. ¿Por qué los docentes? Porque son los que están directamente en relación con los alumnos que atienden. De esa cuenta que la responsabilidad es de los docentes. ¿Por qué se dice que planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación significa tomar decisiones? Porque el docente al momento de planificar debe considerar varios aspectos y tomar las decisiones sobre cómo encauzar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cómo va a realizar la enseñanza considerando cómo le aprenden sus alumnos. Recordemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, entonces el docente debe considerar todos estos aspectos para poder encauzar esa planificación, tomando en cuenta pues las experiencias de los alumnos, tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrolla la clase, tomando en cuenta pues de repente la situación económica, social, religiosa en que viven sus alumnos. Selección de las competencias y los indicadores de logro. Una de las acciones iniciales en el momento de planificar es la dosificación de competencias, acción que puede realizarse de acuerdo con los criterios siguientes. Cuando nosotros hablamos de planificar y pensamos en la dosificación de competencias, estamos considerando el tiempo que vamos a utilizar para desarrollar esa clase. Si es una clase de 40 minutos, debemos considerar cuántas competencias podemos trabajar en ese periodo de tiempo. Dosificación viene de la palabra dosis. Entonces, si vamos a dosificar, tenemos que considerar la cantidad que vamos a desarrollar en ese periodo de tiempo de 40 minutos. ¿Qué criterios vamos a considerar entonces para realizar esta dosificación? El docente deberá determinar los intereses y necesidades de las y los estudiantes. Si el docente quiere realmente impartir contenidos que sean significativos para los alumnos, pues deberá considerar los intereses y necesidades de sus estudiantes. De esa cuenta que los aprendizajes serán significativos siempre y cuando el contenido que él enseñe pues resuelva o satisfaga intereses, satisfaga necesidades o resuelva problemas que los estudiantes estén teniendo en ese momento. Y por supuesto, pues las experiencias cotidianas de la comunidad pueden servir para decidir el tema que el docente va a trabajar. Aquí dice, asegúrese que el tema central para la unidad o proyecto sea lo suficientemente amplio como para que incorpore tantos aprendizajes de diferentes áreas como sea posible. ¿A qué se refiere lo que se está mencionando? Se refiere a que con un contenido o con una actividad que estemos desarrollando, se podrían desarrollar varios aprendizajes de diferentes áreas, es decir, realizar una integración de áreas o realizar una integración de contenidos, y dice tantos como sea posible. Sin embargo, debemos considerar que no todas las actividades ni todos los contenidos que se desarrollan pues son compatibles con todas las áreas. Entonces debemos de seleccionar solo aquellos contenidos o aquellas áreas que sean realmente compatibles con lo que estamos trabajando, con la actividad o con el contenido que estamos desarrollando. Más abajo nos menciona, seleccione únicamente las áreas del currículo que se interrelacionan significativamente según el tema seleccionado, y es cabalmente lo que acabamos de mencionar, que se van a seleccionar solo las áreas del currículum que se interrelacionan significativamente. Es decir, la integración de áreas o la integración de contenidos no debe realizarse de manera abrupta, no debe realizarse de una forma pues incongruente,
sino que deben ser aquellas que se interrelacionan de manera natural, no de manera forzada. Los procedimientos. ¿A qué nos referimos con los procedimientos? Son las diferentes acciones didácticas que se realizan en el aula. Y aquí dice, es necesario considerar en el desarrollo de los mismos los momentos didácticos, inicio, desarrollo y cierre. Si nosotros consideramos las acciones didácticas, estamos hablando de procedimientos metodológicos. En este sentido, pues se propone que se desarrollen los 4 momentos del aprendizaje significativo. En ese sentido, el inicio, pues será la exploración de los conocimientos que los alumnos tengan sobre el tema que se piensa desarrollar. Es decir, vamos a explorar a través de alguna técnica, a través de alguna actividad, en donde los alumnos nos van a manifestar qué es lo que ellos saben y cómo lo saben con respecto al tema que hemos seleccionado para desarrollar durante esa clase. Eso es bien importante porque después viene el desarrollo. Y el desarrollo, pues, de acuerdo a los 4 momentos del aprendizaje significativo, se realizará cuando nosotros empecemos a transferir los conocimientos nuevos. Es decir, vamos a transferir conocimientos nuevos también a través de una técnica, a través de una actividad en donde los alumnos aprendan haciendo. Y este será el desarrollo propiamente de la clase, pero debemos considerar los conocimientos previos que tiene el alumno y los cuales nosotros encontramos cuando realizamos la exploración de los conocimientos nuevos. Durante el mismo desarrollo, el docente pues debe planificar actividades en donde el alumno ejercite los conocimientos nuevos. ¿Para qué se realiza la ejercitación? Se realiza para que el alumno ya no olvide, para que el alumno grabe los conocimientos nuevos que ha adquirido. Entonces, para eso se realiza la ejercitación. Esta ejercitación, pues yo siempre he recomendado que se haga de manera abundante, de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes actividades, para poder considerar el tipo de inteligencia que más tenga desarrollado cada uno de los alumnos que están presentes en la clase. El cierre, pues en el cierre nosotros podemos hacerlo a través de la evaluación, y la evaluación va a contener 2 aspectos. Uno, la aplicación que haga de los conocimientos nuevos ya en la solución de problemas de la vida cotidiana que el niño enfrenta a diario. Puede ser entonces a través de la aplicación o puede ser a través de la aplicación de un instrumento de evaluación, que puede ser uno de observación, puede ser la lista de cotejo, puede ser la escala de rango, puede ser la rúbrica, cualquiera de los 3 que más se adapte al contenido desarrollado. Las actividades de evaluación están referidas a la construcción que realizan las y los docentes para demostrar al inicio, durante y al final del proceso el nivel de logro de las competencias. El instrumento que nosotros pudiéramos aplicar, que puede ser, como indiqué anteriormente, una lista de cotejo, una rúbrica, una escala de rango, pues nos van a permitir entonces establecer en qué nivel fue lograda la competencia que nosotros teníamos prevista. Algo muy importante que debemos considerar es que las competencias se alcanzan, se logran luego de desarrollar todos los contenidos establecidos para esa competencia y por supuesto luego de evaluar todos los indicadores de logro que nos digan que los contenidos establecidos pues fueron desarrollados con éxito, en el cual se trabajó lo que son los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. Así, por ejemplo, entonces, dentro de las actividades que nosotros vamos a desarrollar está el tendedero pedagógico. Es una actividad que conlleva una serie de acciones para el logro del aprendizaje, que una vez finalizado constituye también una actividad de evaluación. El tendedero es una actividad en donde se le puede asignar a los alumnos un tema para que lo lean de manera abundante con el propósito de que lo comprendan y puedan crear pues nuevos conocimientos. Luego de comprendido el tema, se recoge la hoja o el libro de texto y se les pide que escriban con sus palabras lo que ellos comprendieron del tema. Luego de escribir el tema, el docente lo revisa y le hace las indicaciones de qué es lo que debe corregir. Lo debe revisar tantas veces como sea necesario y el alumno lo debe corregir tantas veces como sea necesario
hasta que quede bien escrito, ortográficamente y con suficiente buena caligrafía. Cuando esto esté así, entonces ya se pasa y se pega en el tendedero. Estando en el tendedero, el alumno expone de manera verbal a sus compañeros lo que él comprendió del tema que leyó, dicho ya, expresado ya con sus propias palabras. Esta actividad el docente la utiliza para escuchar la acentuación correcta de las palabras, la organización correcta de las oraciones de forma gramatical, para que su expresión sea comprendida por quienes le escuchan. Recursos y materiales, pues nosotros consideramos como recursos a todos aquellos elementos, objetos que están al alcance de los docentes y otros que se puedan adquirir o que se puedan también realizar, se puedan elaborar. Entre ellos, pues mencionamos materiales del entorno, que también pueden ser utilizados, y los materiales estructurados que fueron elaborados específicamente para realizar el proceso educativo. Recursos humanos, pues tenemos a los directores, los docentes, los estudiantes, las madres, padres de familia y la comunidad educativa en general.